Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Desde los tiempos más remotos se le ha nombrado oráculo a la respuesta enviada por las divinidades que eran llevadas a las personas por medio de la intervención de un sacerdote. Asimismo, se les llamaba oráculos a los lugares donde estas consultas tenían lugar. En la mayor parte de las veces, estos oráculos formaron parte de las tradiciones de las culturas del mundo. En los anales de la historia bíblica, Salomón escribió: oráculo hay en los labios del rey, y en juicio no prevaricará su boca. Esto quiere decir que las sentencias que salen de su boca como autoridad deben de ser consideradas casi sagradas, siempre y cuando el monarca se dejara guiar por Dios. Se ha hecho costumbre llamar oráculo a las predicciones emitidas por los profetas de la Biblia. Es también una expresión muy fuerte en los profetas para indicar que se trata de un mensaje de Dios. El sumo sacerdote Aarón llevaba un pectoral con las piedras que se consideraban como el oráculo de los israelitas. Este programa está enfocado al ministerio de la oración. Dios dice que si su pueblo orara constantemente, sucederían cosas maravillosas. Iniciamos Oráculo del Poder. ¿Qué tal? Nuevamente te saludo. Estás escuchando Oráculo del Poder, que es el medio por el cual nos comunicamos con Dios en respuesta a un pedido específico de conducción que en tiempos del antiguo Israel también se incluían varias comunicaciones transmitidas mediante visiones, sueños, mensajes proféticos, Urim y Tumim, entre otros. Esta noche tengo para ti la edición número 63. Me da gusto de estar con ustedes en esta hora y saber que nos escuchan a través de nuestra dirección web www.radiobunquerossky Ministry. Y bueno, también por las redes sociales de Facebook y YouTube,
Yo voy a estar contigo a través de los micrófonos de nuestros estudios y recuerda que en Oráculo del Poder vamos a estar compartiendo poderosos testimonios de respuestas divinas. Puedes mandar un audio hasta de 5 minutos con tu testimonio personal al 33 10 51 00 66. Y también puedes buscar esta información en las redes sociales de nuestra página. Estamos ubicados en Villafontana, Tlaquepaque, en la intermunicipal zona metropolitana de la cosmopolita ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. No te vayas, regresamos después de este breve corte musical. De Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Muy bien, queridos amigos radioescuchas, pues ya estamos de nueva cuenta con ustedes. El tema de esta noche lo hemos titulado Lo que debes saber acerca de la oración en público. Y créeme que va a ser un tema muy interesante debido a los diferentes conceptos que hemos visto a través de este asunto de orar en público. Yo creo que va a ser pues de edificación para todos nuestros queridos amigos radioescuchas. Muy bien, entonces iniciamos. La oración y la adoración son esenciales en el crecimiento espiritual. Y esto pues, ¿en qué, verdad? Esto es algo fundamental en la vida del cristiano. Es así que debemos de aprovechar toda oportunidad de ir donde se pueda orar. Los que están realmente procurando estar en comunión con Dios, estos deben de asistir a todos los cultos de oración que les sea posible. Esto es en fidelidad en su cumplimiento al deber, y deben de estar ávidos y ansiosos de cosechar
todos y cada uno de los beneficios que esta acción puede alcanzar. Y es así que se debe aprovechar también toda oportunidad de colocarse donde se puedan recibir los rayos de luz celestial. La oración en privado, la oración en familia y la oración en público son para rendir culto a Dios. Todas estas que acabo de mencionar son esenciales, ¿sí? Ninguna de ellas más ni menos. Todas son totalmente esenciales. Y bueno, debemos de vivir cada una de nuestras oraciones. Cuando estemos en las reuniones de la iglesia o pues en los grupos pequeños, en lugares donde se adora a Dios, nuestras voces deben de expresar por la oración y la alabanza nuestra adoración al Padre Celestial, a fin de que todos puedan saber que estamos adorando a Dios con sencillez y verdad, en la belleza de su santidad. Y bueno, ¿qué puedo decirte de reunirnos en grupos pequeños por las tardes? Puede ser al mediodía o temprano por la mañana para poder estudiar la Biblia. Muchos podrán decir, bueno, los actuales tiempos pues no nos permiten en todo momento, pero los que tienen o que tengan oportunidad de hacerlo en las diferentes horas, pues tienen que aprovechar, porque todos debemos de tener momentos de oración. Y te preguntarás ¿para qué? Bueno, la respuesta es sencilla, porque es así que el Espíritu Santo nos va a brindar su fortaleza, nos va a iluminar, nos va a santificar. Cristo desea que esta obra se realice en el corazón de cada uno de nosotros como cristianos. Y es así que debemos de obtener una gran bendición si tan solo abrimos esa puerta para tener esa bendición y recibir las bendiciones de Dios. Ahora, los ángeles de Dios, créeme que están presentes en estas reuniones de oración. Y es así como nos podemos alimentar con las hojas del árbol de la vida. Qué hermoso testimonio podrán dar del amor manifestado entre compañeros de trabajo durante esos preciosos momentos de buscar la bendición de Dios. Que cada uno relate su propia experiencia con palabras sencillas y fáciles de entender. Esto pues va a traer consuelo y alegría al alma que todos los instrumentos de música que pudieran reunirse en las iglesias. Y es así, queridos amigos que me escuchan, que Cristo entrará en cada uno de nuestros corazones. Y bueno, te puedo decir fehacientemente que solo por este medio podemos mantenernos íntegros. Debemos de prepararnos para la eternidad con un celo que nos ha manifestado todavía. Educa tu mente para amar la Biblia, amar la reunión de oración, amar la hora de la meditación y sobre todo la hora en la cual el alma comulga con Dios. Debemos de adquirir la mentalidad del cielo si es que queremos unirnos con el coro celestial en las mansiones divinas. Y cuando el Espíritu de Dios obre en nuestros corazones, va a limpiar el templo de nuestras almas de todas nuestras desgracias, de esa mundanalidad y de amor al placer. Todos se encontrarán en las reuniones de oración, fieles en cumplir su deber y fervientes y ansiosos de cosechar todo el beneficio posible. Y es así que el cristiano fiel del Maestro va a aprovechar cada oportunidad para colocarse directamente bajo los rayos de luz del trono de Dios. Bueno, esta luz obviamente tiene que ser reflejada en todos los que estén a nuestro alrededor. La presencia de Dios santifica cada uno de los momentos de oración y de adoración pública. Y es así que la reverencia hacia Dios tiene su origen en la comprensión de su infinita grandeza y en la sensación de su presencia. El corazón
de todo niño debería de ser profundamente impresionado por estar en la presencia del invisible. Queridos amigos que me escuchan, los niños deben de aprender a considerar lo sagrado de la hora y el lugar de la oración, ya sea en los cultos públicos o en el hogar. ¿Y sabes por qué reitero esto? Porque Dios está presente en los cultos de oración. Y es que los niños son los principales adoradores. A ellos se les debe inculcar desde su tierna edad el respeto y tener esa... ¿Cómo te lo puedo decir? Ellos deben de aprender que deben de estar atentos, que deben de tener respeto por la presencia de Dios, aunque no la vean. Por eso deben de aprender que la presencia de Dios es invisible, pero ahí está. Y desde la pequeña edad de cada uno de nuestros niños es el deber de nosotros de inculcárselos. Y así van a manifestar reverencia en la actitud y en su conducta. Y el sentimiento los va a inspirar a profundizarse más en este respeto hacia Dios. La oración pública nos trae a la presencia de Dios. Y es así que yo te puedo decir esta noche que la oración, ya sea en público o sobre el altar de la familia o incluso ahí en tu alcoba, en lo secreto, coloca al hombre directamente en presencia de Dios. Mediante la oración constante, los jóvenes también pueden adquirir principios tan firmes que ni siquiera las tentaciones más arrolladoras los van a apartar de su fidelidad hacia Dios. Cuando se es joven es cuando más vulnerable se está para ser blanco de los ataques del enemigo. Pero si desde la edad pequeña aprenden nuestros niños que se van a convertir en jóvenes a que la oración es un momento sublime en la presencia de Dios, ellos van a poder hacer frente a las más arrolladoras tentaciones. Las oraciones públicas no deben de ser largas ni secas. Como hijos del Rey Celestial, deben educarse para dar testimonio en voz clara y distinta, y de tal manera que nadie pueda recibir la impresión de que se les cuesta hablar de la misericordia de Dios. O sea, que no están siendo forzados, que están siendo elocuentes de una manera natural, de una manera que nos da la gratitud, ¿sí? Y que cuando estamos orando en público es una manera fluida pero sencilla de gratitud. Y en la reunión de testimonios, la oración debe de elevarse de tal manera que todos puedan ser edificados, porque los que toman parte en este ejercicio deben seguir el ejemplo dado en la hermosa oración que hizo nuestro Señor Jesús en favor del mundo. Y sí, es esa oración la que Él hizo, una oración que fue sencilla, fue clara y además fue abarcante. Y sin embargo, no era larga, no fue toda un sermón que se tardó minutos o horas. Es algo que tenía vida, como son a veces las oraciones ofrecidas en público, que son hermosas, que no son largas, que son cortas y precisas. Pero también sería mejor que estas oraciones, cuando son muy pronunciadas, cuando no tienen pues prácticamente un sentido, se pueden considerar sin vida. Esas, con todo el respeto, no deberían de ser pronunciadas, porque son una manera de, pues, no tiene poder vital, no bendicen, no edifican. Y hay que tener cuidado, porque Jesús nos dio ejemplo de una oración pública. Entonces, es muy interesante porque vamos a estar hablando precisamente, vamos a poner mucho hincapié de este tipo de oraciones.
Las oraciones ofrecidas en público, como he comentado anteriormente, deben de ser cortas y directas, porque Dios no quiere que nosotros nos hagamos tediosos en los momentos de culto con largas peticiones. Algunos minutos son suficientes para tener una oración común en público. Nuestras oraciones en nuestras reuniones y de testimonios deben de ser ocasiones de ayuda y de animación especial. Por eso es que cada uno tiene una obra que hacer para que esas reuniones sean tan interesantes y provechosas como sea posible. Y saben, esto sí es posible. Esto puede lograrse fácilmente teniendo una fresca experiencia diaria en las cosas de Dios y no ir vacilando en hablar de su amor en las reuniones de la iglesia con otros temas que a veces no vienen al caso. Si no, entonces estaremos permitiendo que las tinieblas o incluso la incredulidad penetren en nuestros corazones. Y es así también que nuestras reuniones deben de hacerse intensamente interesantes, ¿sí? Yo no sé si tú has estado en una reunión donde hay intercesión, donde hay oraciones y cantos y alabanzas, y pues con todo respeto a veces se vuelven aburridas. Esto no debe de hacer, porque deben de estar impregnadas por la mismísima atmósfera del cielo, y que no haya lugar para discursos largos y áridos, ni oraciones formales simplemente para ocupar el templo. Yo no sé si tú has escuchado oraciones que no tienen fin, que no tienen beneficio, que empiezan a hacer un largo recorrido por todo el mundo y empiezan a mencionar que si los enfermos, que si, pero no llevan un sentido. La recomendación es que sea interesante, que tenga un sentido. Deben de tomar también en cuenta los niños en el culto de la familia. Hay que empezarlos a integrar en las oraciones. Puedes decirles a los niños cuando estás en una oración familiar que traigan sus Biblias, y puedes asignarles a cada uno de ellos 1 o 2 versículos para que se enseñen a participar en este encuentro con Dios por medio de nuestras reuniones, de las oraciones y de alabanzas. Y luego también se puede cantar un himno familiar seguido de una oración, porque Cristo ha dejado un modelo para que nosotros podamos tomar como ejemplo. Y sí, me estoy refiriendo precisamente al Padre Nuestro, y no fue destinado pues para ser repetido simplemente como una fórmula, ¿sí?, sino como una ilustración. Es un ejemplo de lo que deberían de ser nuestras oraciones: sencillas, fervientes y sobre todo abarcantes y cortas. Si te das cuenta, el Padre Nuestro no es un sermón que tarda media hora, no, es breve, conciso y preciso, y es una ilustración. No es para que repitamos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sí, es un ejemplo. Cristo mismo lo dijo: ejemplo les he dado. Y bueno, en una simple petición se debe expresar al Señor nuestras necesidades, pero también nuestras gratitudes por su misericordia. Y es así que vamos a estar invitando a Jesús como nuestro huésped, que es bienvenido en el hogar y en nuestros corazones. En la familia, las largas oraciones acerca de los objetos remotos pues no están en su lugar. Hacen cansadora la hora de la oración, cuando debería de ser considerada como un privilegio y una bendición. Entonces, procuremos que ese momento ofrezca gozo, que ofrezca interés, que no sea tedioso, que no sea aburrido, que no canse. Es así que las oraciones y los discursos largos y prosaicos no cuadran en ningún lugar, pero mucho menos en la reunión de testimonios. Y fíjense en qué interesante. Cuando se hacen estas largas oraciones,
cansan a los ángeles y a la gente que los escucha. Las oraciones deben de ser cortas y directas. Dejemos al Espíritu de Dios entrar en nuestro corazón y entonces Él apartará toda árida formalidad. 1 o 2 minutos bastan para cualquier oración común. Las oraciones largas hacen cansador el culto. En cada familia debería de haber una hora fija para el culto matutino y vespertino. No conviene a los padres reunir en derredor suyo sus hijos antes del desayuno para agradecer al Padre Celestial por su protección durante la noche y para pedirle su ayuda y cuidado durante el día. ¿No es propio también cuando llega el anochecer que los padres y los hijos se reúnan una vez más delante de Dios para poder agradecerle las bendiciones recibidas durante el día que termina? Yo creo que esto es suficiente para que nosotros podamos tener nuestros cultos familiares, tanto matutinos como vespertinos. Te estarás preguntando, ¿cómo es posible que en la mañana y en la tarde? Bueno, yo recuerdo todavía que en mis años mozos habían esos cultos matutinos y vespertinos. Hoy en día las situaciones han cambiado demasiado. El ir y venir, todas nuestras tareas, nuestros hechos cotidianos, nuestros compromisos con el trabajo, con la escuela, con el mundo, con la sociedad, incluso hasta con la misma iglesia, como que limitan nuestro tiempo. Pero no debería de ocurrir esto. El padre, o en su ausencia la madre, debe de presidir el culto y elegir un pasaje interesante de las Escrituras que pueda comprenderse con facilidad. No debe de ser tan minucioso, así tan difícil de entender. El culto debe de ser corto. Cuando se lee un capítulo largo y se hace una oración larga, entonces esta reunión, este culto se torna fastidioso y se siente un alivio cuando termina. Y dicen los niños, uff, qué bueno que ya terminó, porque logró incomodar, fastidiar a los miembros, a los que están en esa reunión. Dios queda deshonrado cuando el culto se vuelve árido y fastidioso, cuando carece de tanto interés que los hijos temen, ¿sí? Por eso debemos de procurar atraer la atención de nuestros niños y jóvenes con interesantes cultos de adoración. Y es así que los padres y las madres deben de cuidar de que el momento dedicado al culto de la familia sea en extremo interesante, para poder captar la atención de todos los que participan en este culto. Y bueno, quiero decirles también de que no hay razón alguna porque no sea este el momento más agradable del día. Con un poco de preparación se puede hacer esto interesante y provechoso. Cuando las cosas se hacen improvisadas es cuando salen mal. No debemos de preparar nuestros cultos de una manera repentina, ¿no? Debemos de tomar unos minutos. No nos va a llevar mucho tiempo de poder preparar un programita. Buscando, hoy en día podemos incluso buscar en nuestros medios electrónicos muchas maneras para hacerlo interesante. Y de vez en cuando se puede hacer algún cambio. Esto también se vale. Se pueden hacer incluso preguntas con referencia al texto leído y dan con fervor algunas explicaciones oportunas. Se puede incluso cantar un himno de alabanza. Y la oración, queridos amigos que me escuchan, debe de ser corta, precisa y concisa. El que ora debe hacerlo con palabras sencillas y fervientes. Debe de alabar a Dios por su bondad y también por la ayuda que nos ha dado.
Las circunstancias, si lo permiten, debemos de dejar a los niños que tomen parte en la lectura y en la oración. Enseñarlos a que ellos empiecen a practicar dirigir. A mí me encanta mucho cuando un líder, cuando un ministro en un culto invita a su pequeño de 4 o 5 años, aunque a veces no tienen elocuencia, pero los enseñan repitiendo lo que el padre dice para que lo digan público. Esto es algo maravilloso. La eternidad sola podrá en evidencia el bien verificado por esos cultos de familia. Y es así que nuestras oraciones públicas, como he estado diciendo, deben de ser cortas y expresar solo los verdaderos deseos del alma, suplicando con simplicidad y fe sencilla todas las cosas que necesitamos. Debemos de orar pidiendo con el corazón humilde y contrito, que es el aliento vital del alma hambrienta de justicia. Queridos amigos, nuestro Dios no exige que cuando nosotros nos reunimos para rendirle culto, hagamos tediosos y cansadores esos momentos, permaneciendo de rodillas largo tiempo, escuchando varias y largas oraciones que, lejos de ser oraciones, parecieran ser sermones que no tienen fin. Aquellos cuyas salud es débil no pueden soportar este recargo sin agotarse y cansarse hasta el extremo. Hay personas que no pueden permanecer 2 o 3 minutos de rodillas. Entonces, por respeto también a esas situaciones, deben de ser cortas y precisas. El cuerpo se cansa al permanecer postrado demasiado tiempo. Y lo peor es que también la mente se cansa de tal manera por el ejercicio continuo de este tipo de oraciones largas, que obviamente no se obtiene ningún refrigerio espiritual. Lejos de ser un refrigerio, pareciera ser un martirio. Y el tiempo pasado en las reuniones es más que tiempo perdido. Los asistentes se cansan mental y físicamente y no obtienen fortaleza espiritual. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de prácticas en los cultos de adoración. En las reuniones para el público, las oraciones no deben de ser tediosas. Si es posible, todos deben llegar puntualmente a la hora señalada. Y a los morosos que lleguen con media hora o 15 minutos de atraso, no se los debe de esperar. Yo no sé si has escuchado cuando va a iniciar algún programa de escuela sabática, culto divino, sociedad de jóvenes en sus diferentes modos de hoy en día, que dicen, vamos a esperar 5 minutos más para que llegue. La recomendación del Espíritu y profecía es, no se debe de esperar. Aun cuando no haya pasado más o no hayan más de 2 presentes, ellos sí pueden pedir el cumplimiento de la promesa. Con 2 o 3 se deben de iniciar las reuniones. Las reuniones deben de iniciarse a la hora señalada. Si es posible, sean pocos o muchos los presentes. Debe ponerse a un lado la formalidad y la fría rigidez. Y todos deben de cumplir puntualmente con su deber. En las ocasiones comunes, no debe hacerse oración durante más de 10 minutos. Después que ha habido un camino en nuestros rumbos que tomamos en nuestros cultos, debe de haber también un cambio de posición. Debe de haber un ejercicio de canto, un ejercicio de exhortación, que esto pues puede aliviar la monotonía. Entonces, si algunos se sienten inducidos a hacerlo, entonces pueden continuarse con las oraciones, con esos roles que se hacen de oración. Todos deben de considerar como un deber cristiano el hacer oraciones cortas. Presenten al Señor exactamente lo que quieren.
sin hacer recorridos por todo el mundo. En la oración privada, entonces, ahí sí puedes hacer un tour por todo el mundo. Puedes explayarte y todos tienen el privilegio de orar todo el tiempo que deseen. Y obviamente, ahí sí se vale ser explícitos tanto como ellos quieran. Puedes orar por todo lo que tengas pendiente, siempre y cuando, aún en tu oración privada, debe de tener coherencia y puedes usar todas las horas que quieres. Ejemplo nos dio Jesús, que pasaba horas enteras en oración con su Padre. Pueden orar por todos sus parientes y amigos, incluso puedes decirlos por nombre, puedes hacer tu lista de todos aquellos que son tus amigos, que son tus familiares. Se vale. La cámara secreta es el lugar donde se han de contar todas las dificultades, pruebas, incluso las tentaciones particulares por nombre. Es algo privado con Dios. La reunión para adorar a Dios es un conjunto, no es un lugar donde se hayan de revelar las cosas privadas del corazón. Vamos a un corto y regresamos en un momento. Esto es Oráculo del Poder, un programa dedicado al ministerio de la oración, en donde podrás escuchar en cada edición un tema que te enseñará cómo usar esta poderosa herramienta de combate en esta guerra espiritual contra las fuerzas del mal. No te vayas, sigue con nosotros. Hay un jardín memorable y hermoso, donde flores exhalan su olor, donde el maestro pasaba las horas respirando su dulce oración. Al hermoso jardín, el jardín de oración. Al hermoso jardín de oración. El Señor está allí y la puerta abre al hermoso jardín de oración. Aún las aves gorjeaban sus trinos al compás de tan dulce oración. Cuando el maestro imploraba a los cielos para el mundo la gran salvación, al hermoso jardín, el jardín de oración, al hermoso jardín de oración. El Señor está allí y la puerta abre
Muy bien, queridos amigos radioescuchas, pues ya estamos de nueva cuenta con ustedes y bueno, pues es el momento de mandar los saludos y las bendiciones a todos nuestros radioescuchas. En primer lugar, a mi baby Bob, que se encuentra ya en su oficina, en su estudio. Amor, te mando desde aquí muchos besos, bendiciones y oraciones. Gracias por estar monitoreando el programa. También voy a mandar saludos hasta Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a mi madre preciosa que también escucha nuestra programación. Así que, mamita linda, desde aquí, desde Tlaquepaque, te mando muchas bendiciones y muchos besos. Gracias por estar en la programación de esta noche. También quiero mandar saludos hasta los Estados Unidos a Jackie Favela y a su apreciada familia que nos escuchan allá en Atlanta, en el estado de Georgia. Y también al Macho, que también ya está allá en Phoenix, en Arizona. También saludos también hasta allá en la Unión Americana. Quiero mandar saludos también a nuestra amiga que nos escucha en Canadá. Así que a nuestra amiga que está allá hasta muy en norte, quiero mandarle y reiterarle mis bendiciones. Y bueno, también hasta los Conejos. Quiero mandarle saludos a mi cuñadita, a la nenita chula, así le decimos de cariño, también mejor conocida como la tía Elena. Así que hasta allá, hasta los Conejos, saludos y bendiciones, cuñadita. Y bueno, quiero también mandar saludos hasta León, Guanajuato, que también nos escucha Cari. Así que también, cuñadita, también otra de mis cuñaditas. A Cari, que está escuchando nuestra programación allá en León, Guanajuato. Y obviamente nuestros amigos que también nos escuchan allá en la Blanca Mérida. A Lutero Warren, a su grupo pequeño, que están pendientes siempre de la programación, también allá en Chetumal, a nuestros amigos del grupo de WhatsApp de López Mateos Ebenzer, también a todos. Y pues hace un momento ellos tuvieron una reunión, se reencontraron y pues ahí deberíamos andar todos, pero pues son muchos kilómetros hasta Chetumal, demasiado. Pero algún día nos reuniremos todos con nuestros amigos. Y bueno, pues también vamos a seguir con los mensajes. Bueno, aquí veo a mi cuñadita, la nenita chula, que nos manda un sticker. Gracias, cuñadita. Y bueno, también saludos a nuestros amigos que nos escuchan. Bueno, aquí está Karina también, que nos está diciendo presente aquí en el grupo de WhatsApp. A nuestra hermana Paola Fuentes, que también nos escucha. Y bueno, creo que también mi cuñado el pastor Abdel hasta Monterrey, Nuevo León. Allá también les mandamos un saludo a toda la familia y a todos sus pequeños. Bueno, sus pequeños que ya están en la universidad. Muy bien, pues vamos a continuar con esta segunda parte. Y bueno, pregunto, ¿cuál es el objeto que se siente al reunirse? ¿Es para informar a Dios, instruirlo, diciéndole en oración todo lo que ya sabemos? No. Nos reunimos para edificarnos unos a otros mediante el intercambio de pensamientos y de sentimientos. ¿Para qué? Bueno, pues para obtener fuerza, luz y valor al conocer mejor nuestras esperanzas y aspiraciones mutuas. Y al elevar con fe nuestras oraciones fervientes y sentidas, es así como recibimos el refrigerio y vigor de la fuente de nuestra fuerza, que es la bendita oración. Y es así, queridos amigos, que estas reuniones deben de ser momentos preciosos y deben de ser hechas interesantes estas reuniones para que todos los que tienen el placer de este tipo de reuniones religiosas, ese es nuestras fiestas, nuestra diversión. No vamos a bailes, ¿verdad? No vamos a eventos así. Pero cómo nos deleitamos en nuestros grupos pequeños. Cómo nos deleitamos cuando asistimos a los momentos de oración y de refrigerio espiritual. Algunos
no presentan sus dificultades a Dios en oración particular, sino que las reservan para la reunión de oración. Y ahí elevan sus oraciones que han guardado por varios días. Como que lo van anotando. En lugar de que oren en esa oración secreta, como que van guardando una lista de todo. Y cuando se encuentran en una reunión y hacen públicas estas oraciones, se tardan las horas. A los tales se les puede llamar asesinos de reuniones públicas y de oración. Sí, aunque se escuche grotesco, pero esa es la definición que le da el espíritu de profecía. Asesinos de reuniones públicas y de oración. ¿Por qué? Porque no emiten luz, no edifican a nadie, sus oraciones heladas y sus largos testimonios de apostasías arrojan solamente una sombra, empiezan a hablar de todo lo que tienen acumulado. Pero esto debería de ser personal, no en público. Y todos se alegran cuando, por fin terminó. Y ya casi es imposible desechar el enfriamiento. ¿Se enfría? Sí, uno se enfría. Y las tinieblas que sus oraciones y exhortaciones impartieron en la reunión, ¿sí? Se vuelve algo, la verdad, fastidioso. Nuestras oraciones deben de ser espirituales, sociales y, reitero, no demasiado largas. La reserva, el orgullo, la vanidad y el temor del hombre deben de quedarse en casa, así como lo dice el antiguo refrán, que los trapos sucios o la ropa sucia se lava en casa. Las pequeñas diferencias y los prejuicios no deben de ir con nosotros a esas reuniones, se deben de quedar en casa. Como en una familia unida, la sencillez, la mansedumbre, la confianza y el amor deben de reinar en el corazón de los hermanos y las hermanas que se reúnen para ser refrigerados y vigorizados al juntar sus luces en este tipo de reuniones. Las oraciones públicas deben de pronunciarse de forma distinta y clara. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque deben de pronunciar palabras debidamente los que oran y los que hablan. Lo deben de hacer en un tono claro, distinto y firme. La oración, si se hace de una manera apropiada, es poder para el bien. Es uno de los medios empleados por el Señor para comunicar al pueblo los preciosos tesoros de la verdad. Pero muchas veces no es lo que quisiera o lo que se debería de hacer, por causa de las voces defectuosas de aquellos que elevan oraciones largas y vanas. Voy a decirlo, pero Satanás se regocija cuando es casi imposible oír las oraciones ofrecidas a Dios. Y el pueblo de Dios debe de aprender a hablar y orar de una manera que se presente apropiadamente las grandes verdades que poseemos. Debemos de ser claros y distintos en todos los testimonios dados a las oraciones formuladas. Y así se va a ver glorificado nuestro Señor. Debe de utilizarse un lenguaje sencillo cuando oremos en público. El lenguaje grandilocuente no es apropiado para la oración, ya sea la petición hecha en público, en el círculo de la familia o en secreto. Especialmente el que ora en público debe de emplear un lenguaje sencillo a fin de que otros puedan entender lo que dice y unirse a esa petición. En la sentida oración de fe, la que es oída en el cielo y contestada en la tierra. Es así que nuestras oraciones deben de ser bien ordenadas. La confusión desagrada al Señor. Debe de haber orden en la oración y también en el canto, en la alabanza. No debemos de ir a la casa de Dios a orar por nuestras familias, a menos que nos induzca a ello un profundo sentimiento, mientras el Espíritu de Dios los está convenciendo.
Generalmente, el momento apropiado para orar por nuestras familias es en casa, en el culto de la familia. No con esto quiero decir de que no debemos de pedir con nuestra familia en una reunión de grupo. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que cuando se pide una oración por nuestra familia, debe de ser por cosas muy, pero muy especiales. Porque la oración por nuestra familia, que es lo cotidiano, debe de hacerse en casa. Es una recomendación sana. No es algo como para que digamos, no, es que se está prohibiendo que se ore por las familias en las reuniones públicas. No, simple y sencillamente de que es el orden que debe de establecerse. Cuando las personas objeto de nuestras oraciones están lejos, la cámara secreta es el lugar apropiado donde se puede interceder ante Dios en su favor. Cuando estamos en la casa de Dios, debemos de pedir por una bendición actual y esperar que Dios oirá y contestará nuestras oraciones. Y es así que estas oraciones serán interesantes y llenas de vida. A Dios se le debe acercar con reverencia en la oración. Algunos piensan que es señal de humildad orar a Dios de una manera común, como si hablaran con un ser humano. Esto a veces se quisiera o se puede malentender, porque el mismo Espíritu y Profecía, en la misma escritora, dice que orar es, que debemos orar a Dios como lo hacemos con nuestros amigos, sí, pero también debe de haber respeto en la oración, debe de ser humilde. ¿Por qué? Porque profanamos su nombre mezclando innecesaria e irreverentemente con nuestras oraciones cuando decimos palabras a un Dios todopoderoso. A veces usamos palabras muy solemnes y sagradas, pero no con el debido respeto. Y no deberían de salir de nuestros labios, a no de ser en tonos subyugados con un sentimiento de profunda reverencia. Y bueno, quiero decirles también que es nuestro privilegio arrodillarnos para hacer una oración pública. Tanto en el culto público como en el privado. Nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. ¿Saben? Este acto muestra dependencia de Él. Sería agradable a Dios que los ministros se inclinaran tan pronto suban a la plataforma y solemnemente pidan ayuda a Dios. ¿Qué impresionaría esto? Habría solemnidad y temor reverente en el pueblo. El ministro que está en comunión con Dios se está encomendando a Dios antes de atreverse a presentarse ante el pueblo. Entonces la solemnidad descansa sobre el pueblo y los ángeles de Dios se acercan aún más. Entonces, lo primero que deben de hacer los que suben a la plataforma es fijar su vista en Dios y de ese modo decir a todos: Dios es la fuente de mi fortaleza. Vamos a un corto y regresamos en un momento. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de
ante ti esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Muy bien, queridos amigos Radio Escucha, ya estamos de nuevo con ustedes y vamos a la conclusión del tema. Cuando el que está ministrando entra en el atrio sagrado, cuando sube al púlpito, debe de ser con una disposición solemne y digna. Debe inclinarse en oración silenciosa tan pronto como llega al púlpito y pedir fervientemente la ayuda de Dios. ¿Qué impresión hará esto? Habrá solemnidad y reverencia entre los oyentes. Y así el ministro estará comulgando con Dios. Se está confiando a Dios antes de atreverse a presentarse delante de la gente. Una solemnidad desciende sobre todos. Y los ángeles de Dios son atraídos muy cerca. Cada uno de los miembros de la congregación que teme a Dios debe también unirse en una oración silenciosa con Él, inclinando su cabeza, para que Dios honre la reunión con su presencia y dé poder a su verdad proclamada por los labios humanos. Cuando se abre la reunión con oración, cada rodilla debe doblegarse en la presencia del Santo y cada corazón debe elevarse a Dios en silenciosa devoción. Queridos amigos que me escuchan, es interesante que las oraciones de los adoradores fieles serán oídas y el ministerio de la palabra hará resultado eficaz. La actitud inerte de los adoradores en la casa de Dios es un importante motivo de que el ministerio no produzca mayor bien. Es así que la melodía del canto exhalada por muchos corazones en forma clara y distinta viene a ser uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar almas. Todo el servicio debe de ser digno, con solemnidad y reverencia, como si estuviese en la invisible presencia del Maestro de las asambleas. Tanto en el culto público como en el privado,
nos incumbe inclinarnos de rodillas delante de Dios cuando le dirijamos nuestras peticiones. Ejemplo tenemos en Jesús. Dice Lucas 22:41 que puesto de rodillas oró. Acerca de sus discípulos quedó registrado también que Pedro, puesto de rodillas, oró. Hechos 9:40 lo declara. Por otro lado, también el apóstol Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:14. Otro ejemplo que quiero dar es cuando Esdras confesó delante de Dios los pecados de Israel. Dice ahí que se arrodilló. Esdras 9:5 lo confirma. También, hablando ya del Antiguo Testamento, el profeta Daniel dice que hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios. Daniel 6:10. La oración pública es importante, pero no es suficiente en sí misma. La oración familiar o pública solamente no es suficiente. La oración secreta es muy importante. En la soledad, el alma comparece desnuda ante el ojo escrutador de Dios y se examina todo motivo. ¿Qué quiero decirte con esto? No te estoy diciendo de que la oración pública no debería de ser, no, sino que no es suficiente en sí misma. ¿Por qué? Porque debe de estar acompañada por la oración secreta, la que te puedes explayar todo el tiempo que tengas. Y como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. No hay límite, ni de oraciones, ni de tiempo. Entonces, es interesante saber que la oración secreta es preciosa. El alma en comunión con Dios. La oración secreta solo debe ser oída por Dios. Y termino con esto. Ningún oído curioso debe enterarse del contenido de tus oraciones secretas. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Oráculo hay en los labios del rey, y en juicio no prevaricará su voz. Yo soy tu amigo Eudaldo Rosado y te espero en la próxima edición de Oráculo del Poder. Nos vemos, que Dios me los bendiga. Chao. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar.
Él bien sabe y conoce el corazón. Sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida. Es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa. Por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario.